Dentro de las paredes del Hermitage, en San Petersburgo, se resguarda un lienzo que deja perplejo a cualquiera que se atreva a mirar más allá de las explicaciones oficiales. Esta pintura, que retrata los sucesos de Moscú en 1812, esconde detalles que desafían por completo la lógica de un incendio convencional. Mientras los historiadores nos hablan de construcciones de madera envueltas en llamas, lo que el óleo captura es algo muy distinto. Los edificios no colapsan bajo el peso de las brasas, sino que al fondo se distingue una fuente de luz, cuya intensidad y blancura no tienen nada que ver con el suave resplandor naranja de una fogata. Ese brillo cegador y aterradoramente nítido recuerda más a las grabaciones modernas de pruebas del armamento más potente de la humanidad que a las consecuencias de un sabotaje del siglo XIX. La firma visual de este evento es prácticamente idéntica a la radiación lumínica de una detonación nuclear, algo de lo que en aquella época nadie debería haber tenido la menor idea. Se nos ha dicho que 1812 fue la era de los mosquetes, las cargas de caballería y las maniobras tácticas de Napoleón. Nos han hecho creer que un gran ejército de 600.000 hombres fue doblegado únicamente por el frío extremo y una resistencia tenaz. Sin embargo, las frías estadísticas transforman esta epopeya heroica en un enigma sin solución. Solo 10.000 soldados lograron regresar, convirtiendo la campaña en la mayor catástrofe militar de la historia. Pero si uno observa con atención los testimonios de aquel entonces, queda claro que no se trató de una guerra común entre dos gobernantes. Estamos hablando de algo mucho más ambicioso, la destrucción sistemática y técnica de todo un imperio, que tiempo después intentaron borrar por completo de la memoria de las generaciones futuras. La versión oficial de los hechos se desmorona por completo cuando descubrimos que, en ese mismo 1812, incendios catastróficos brotaron no solo en Rusia, sino en todo el hemisferio norte. No fueron incendios accidentales provocados por chispas o descuidos. Enormes metrópolis quedaron reducidas a cenizas en cuestión de horas. En Moscú, la furia del fuego rugió durante 6 días, creando su propia anomalía climática. Los testigos describieron ráfagas de viento con tal potencia que literalmente elevaban a las personas por los aires, mientras que la temperatura alcanzó niveles tan extremos que las paredes de granito y ladrillo comenzaron a derretirse por completo. La imposibilidad de explicar los sucesos de 1812 se vuelve evidente cuando analizamos el estado de las ciudades antes siquiera de cruzarse con el ejército. Las crónicas oficiales insisten en la táctica de tierra quemada, pero los informes de los espías franceses pintan una realidad muy distinta. Ellos entraban en asentamientos absolutamente vacíos, pero intactos. Las casas estaban sin tocar, la comida seguía sobre las mesas y los objetos personales estaban en su lugar, como si miles de personas se hubieran esfumado en un solo instante. No parecía una huida impulsada por el pánico, más bien recordaba a una evacuación total y organizada ante la llegada de algo inevitable y catastrófico. Los historiadores llaman a esto el Gran Silencio, un momento en el que, a lo largo de cientos de kilómetros, la civilización simplemente dejó de dar señales de vida incluso antes de que sonara el primer disparo. El avance de Napoleón suele justificarse por su genio estratégico. Sin embargo, la lógica de sus acciones en Rusia carece de sentido militar. El gran ejército comenzó a desvanecerse mucho antes de las famosas heladas. Para octubre, cuando el invierno aún no se había instalado, de aquel cuerpo de 600.000 hombres solo quedaban sombras dispersas. Los soldados no perdían la vida en batallas a gran escala, simplemente desaparecían, como si marcharan directo hacia una zona de desintegración total. La versión oficial sobre el frío extremo, que recién llegó en noviembre, sirve solo como una pantalla conveniente para ocultar un hecho perturbador. El ejército fue aniquilado durante la eliminación sistemática de todo un territorio que conocemos como Tartaria. Las ciudades mismas, como Moscú, supuestamente se quemaron por incendios provocados durante la retirada, pero las fechas desmienten esta afirmación. El fuego envolvió las calles el mismo día en que Napoleón apenas entraba en la ciudad, lo que significa que sus soldados físicamente no tuvieron tiempo para la destrucción planificada de la metrópoli.
El incendio comenzó de forma repentina y simultánea en todas partes, transformando la piedra en líquido. Esto sugiere que el ejército fue solo una decoración, diseñada para desviar la atención del uso de un armamento capaz de derretir el granito y convertir distritos enteros en fragmentos de vidrio. Los testimonios sobre los eventos de 1812 describen procesos físicos que resulta imposible explicar mediante la simple combustión de madera o de los materiales inflamables de aquella época. Testigos presenciales en Moscú informaron sobre una tormenta de fuego cuya fuerza era tal que las corrientes de aire elevaban a personas adultas, mientras que la intensidad del calor hacía que los edificios de piedra literalmente se derritieran. En condiciones normales, una piedra de construcción como el granito o el ladrillo no se funde. Para alcanzar el punto de fusión se requieren temperaturas superiores a los 1400 grados centígrados, mientras que el incendio doméstico más fuerte rara vez llega siquiera a los 800 grados. Sin embargo, por toda Rusia, en los estratos que pertenecen a este periodo, se encuentran capas de roca vitrificada y edificios cuya estructura fue alterada a un nivel molecular. Tal impacto térmico no es característico de las llamas, sino de una radiación de alta energía. En las ciudades se encuentran capas enteras de vidrio solidificado. Este es el resultado de que la arena y la piedra fueran sometidas a un efecto instantáneo de una temperatura monstruosa, transformándose en una masa amorfa. Rastros similares de metamorfosis térmica hoy en día solo pueden hallarse en lugares donde se realizan pruebas nucleares o en los sitios donde han impactado meteoritos. No obstante, en 1812, este efecto fue registrado simultáneamente en decenas de ciudades. Bajo las actuales Moscú y San Petersburgo, los arqueólogos detectan la llamada ruptura cultural, una capa de ceniza y materiales fundidos sobre la cual la civilización prácticamente comenzó de nuevo utilizando tecnologías mucho más simples y rudimentarias. Estas anomalías apuntan al uso de tecnologías que superaban significativamente el nivel de la artillería de pólvora. La magnitud de la destrucción sugiere que el objetivo era una desindustrialización total y la aniquilación de la infraestructura del imperio de Tartaria. En lugar de ruinas carbonizadas, los investigadores encuentran cimientos de gigantes, sobre los cuales, después de 1812, los nuevos pobladores levantaron sus construcciones sin comprender el propósito de las estructuras originales. El mundo entero se estremeció en ese momento ante impactos que los libros de texto oficiales llamarían más tarde una serie de accidentes desafortunados y las consecuencias de las guerras. Los relatos de quienes estuvieron en el epicentro de los sucesos de 1812 contienen detalles espeluznantes que la ciencia moderna clasifica de manera inequívoca. Los habitantes de Moscú describieron un fenómeno que comenzó con un destello cegador, una luz más brillante que 1000 soles. La gente, instintivamente, se cubría el rostro con las manos, pero la luz era tan intensa que parecía visible a través de la carne y los huesos. A ese pulso luminoso le siguió un silencio, y después una onda de choque devastadora y un muro de fuego que no surgía de chispas, sino como si brotara del aire mismo. Estas descripciones replican con exactitud la física de una detonación nuclear. La radiación térmica que viaja a la velocidad de la luz llega al instante, mucho antes que la onda sonora y la de choque. Los informes médicos de la época son especialmente sobrecogedores. Un médico ruso que atendió a los sobrevivientes documentó síntomas completamente desconocidos para la ciencia del siglo XIX. Describía a personas con quemaduras profundas que, sin embargo, no habían estado en contacto con llamas. Los pacientes perdían el cabello en masa, las encías sangraban y la piel se les desprendía a pedazos. Muchos de los que habían evitado el incendio fallecían en cuestión de días por una dolencia interna inexplicable, acompañada de vómitos con sangre. Hoy, esos registros se leen como un manual clásico sobre la enfermedad aguda por radiación, causada por la exposición a material radiactivo. Las huellas de aquel evento no quedaron solo en la memoria, sino también en la naturaleza misma.
Los soldados que estuvieron en las cercanías del epicentro mencionaban el aspecto extraño de los bosques, los árboles despojados de hojas y corteza, pero con sus ramas intactas, yacían todos derribados en una misma dirección, radialmente desde el centro de la ciudad. Este patrón es característico del efecto de una onda de choque de inmensa potencia, que literalmente barre la materia orgánica dejando solo los esqueletos del bosque. Todos estos hechos señalan que, tras la fachada oficial de la guerra de 1812, se escondió una catástrofe global, que dejó una huella radiactiva imposible de ocultar incluso siglos después. La magnitud de lo ocurrido en 1812 es imposible de encasillar en las fronteras de un solo país, ya que las huellas de una destrucción total se manifestaron en simultáneo por todo el globo terrestre. Mientras el foco de los historiadores se queda atrapado en las campañas europeas, en Sudamérica un evento poderosísimo, etiquetado oficialmente como terremoto, convirtió a Caracas en escombros en apenas unos instantes. Quienes presenciaron aquello dejaron testimonios desconcertantes. La tierra no solo se sacudía, sino que literalmente ardía, y las edificaciones no se derrumbaban, sino que se fundían por un calor que emanaba desde las profundidades. Al mismo tiempo, en las islas del Caribe se registraron erupciones volcánicas sincronizadas que no parecían un azar de la naturaleza, sino más bien una reacción en cadena perfectamente coordinada. En el continente asiático, la situación se repetía con una exactitud que pone los pelos de punta. Ciudades inmensas como Delhi, Calcuta y Manila fueron devoradas por incendios catastróficos entre 1812 y 1813. En Norteamérica, el fuego arrasó sectores significativos de Nueva York, Filadelfia y Baltimore. Washington quedó tan calcinada que los edificios gubernamentales tuvieron que ser levantados desde cero. Las versiones oficiales le echaron la culpa a accidentes o a consecuencias de guerras locales, pero la simultaneidad y el carácter idéntico de los destrozos en continentes tan distantes apuntan a un único guión global. Todos estos hechos encajan en la imagen de una eliminación sistemática de un sistema mundial unificado, el Imperio de Tartaria. Se trataba de una civilización con una infraestructura avanzada, un estilo arquitectónico coherente y tecnologías que la historia moderna se niega a reconocer hoy en día. Ese reinicio global era necesario para borrar los rastros de esta formación tan poderosa y reformatear el mundo según las necesidades de los nuevos gobernantes. Una vez que las cenizas se asentaron y los niveles de radiación bajaron, comenzó el proceso de sustitución. En el lugar de las majestuosas construcciones megalíticas, empezaron a aparecer edificios simplificados, mientras que el conocimiento sobre la grandeza anterior fue declarado un mito o simplemente condenado al olvido. Las evidencias de la catástrofe de 1812 no solo quedaron resguardadas en archivos polvorientos, sino en el rostro mismo de nuestras ciudades actuales, siempre y cuando sepamos hacia dónde mirar. Una vez que las llamas globales se extinguieron, comenzó un periodo de un silencio extraño seguido por una evidente degradación en las tecnologías de construcción. Las cartas de un ingeniero británico que trabajó en Rusia allá por la década de 1820 arrojan luz sobre la magnitud de este gran engaño. Él señalaba que las destrucciones atribuidas a la retirada de Napoleón en realidad superaban las capacidades de cualquier ejército de aquella época. Las piedras de los edificios no estaban simplemente chamuscadas, se habían transformado bajo el efecto de un calor que ningún incendio terrenal podría haber generado jamás. Bajo los escombros de las ciudades devastadas, los constructores hallaban cimientos de escalas increíbles, restos de estructuras que superan todo lo que la humanidad es capaz de edificar hoy en día. Literalmente, estuvimos reconstruyendo la civilización sobre los huesos de gigantes, empleando métodos primitivos en lugares donde antes reinaba la alta tecnología. Este periodo se convirtió en el punto de una ruptura cultural absoluta, donde la transmisión del conocimiento fue interrumpida de manera violenta.
La arquitectura posterior a 1812 se volvió mucho más simple, austera y pequeña, como si los sobrevivientes solo intentaran imitar la grandeza del pasado sin comprender realmente su esencia. Fue precisamente en ese momento cuando la historia oficial comenzó a adquirir esos rasgos de escenografía que hoy conocemos. Las causas reales del final de Tartaria fueron reemplazadas por relatos sobre el crudo invierno ruso, incendios accidentales y maniobras tácticas. Se diseñó todo un sistema de mitos con el fin de explicar por qué un imperio mundial próspero, con una infraestructura unificada, desapareció de los mapas prácticamente de la noche a la mañana. La memoria auténtica de aquellos sucesos no está plasmada en los libros de texto, sino en las capas de ceniza bajo nuestros pies, en los malecones de granito fundido y en las cicatrices de radiación en los edificios antiguos. Habitamos un mundo que fue reiniciado hace poco más de 2 siglos. Admitir que 1812 no fue una guerra local, sino una catástrofe nuclear global, cambia por completo nuestra percepción de la modernidad. Este hallazgo nos obliga a ver la historia no como un progreso lineal, sino como una sucesión de ciclos, donde nuestra civilización actual es apenas una sombra de aquella que fue aniquilada en el fuego del gran reinicio. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.